Hola, mis queridos. La familia es el primer mundo que conocemos, el primer refugio, y a veces el primer campo de batalla. Ese mundo, que debería darnos amor y calma, puede volverse tan oscuro y enredado que uno deja de reconocerlo. La historia de hoy trata precisamente de eso. Aquella mañana de octubre amaneció gris y pesada, como si el cielo quisiera aplastar la ciudad con sus nubes de plomo. Irina estaba frente al tribunal, sintiendo cómo el viento frío se colaba bajo el cuello de su viejo abrigo, ese que había comprado en una venta de garaje 5 años atrás. En aquel entonces pensaba que la vida por fin mejoraba, que el futuro sería luminoso, que Oleg realmente la amaba. Y no solo fingía una felicidad que nunca existió. Qué ingenua había sido. A su lado, Sonia permanecía en silencio, apretando las correas de su mochila escolar con tanta fuerza que sus nudillos parecían de mármol. No, no era miedo, era desesperación. Era una niña aferrándose al único objeto que aún le parecía seguro. Irina la miró y por enésima vez en los últimos meses sintió esa punzada aguda de culpa, un dolor físico en el pecho, como si un pequeño erizo de espinas viviera allí, moviéndose sin descanso para recordarle su fracaso. 10 años, 10 años tenía su hija, y ya estaba a punto de enfrentarse a un juez para elegir entre su padre y su madre. 10 años, y ya debía escuchar cómo acusaban a su madre de ser una alcohólica. Ver esas fotos falsas donde Irina aparecía tirada en un sofá, con una botella en la mano, un montaje barato, hecho con mala intención. Pero ¿quién se detendría a comprobarlo? El juez vio a aquella mujer demacrada, con su abrigo gastado, y creyó cada palabra. Claro que lo creyeron. Oleg siempre supo causar buena impresión. Siempre. Irina recordó el día en que lo conoció, 12 años atrás, en una fiesta de empresa. Él era gerente de una compañía comercial, vestía trajes caros y caminaba con una seguridad tan arrolladora que te dejaba sin aire. Sabía hablar, sabía mirar, sabía fingir. La colmaba de flores, de cenas, de promesas dulces. Y ella, una simple enfermera de clínica pública, se derritió como nieve de marzo bajo el primer sol de primavera. Pero su abuela, Antonina Fyodorovna, lo vio venir. Lo miró con esos ojos suyos, los mismos con los que elegía verduras en el mercado, buscando la podredumbre bajo la cáscara brillante, y le dijo con voz firme: «Ese no viene por ti, Irinka, viene por lo que pueda sacar». Le brillan los ojos, pero por dentro están fríos, fríos como el pescado del mostrador. Irina se ofendió, gritó que ya era adulta, que podía decidir por sí misma, que su abuela no tenía derecho a entrometerse. Antonina solo negó con la cabeza, apoyada en el respaldo de una silla. «No te cases con él, Irina. Te usará y te tirará como a un envoltorio vacío». «¿Y qué? ¿Quieres que me quede sola como tú?», le gritó Irina. Y en cuanto dijo esas palabras, lo lamentó. La abuela empalideció. «Entonces vete», susurró. «Pero si te casas con él, deja de ser mi nieta». Y se fue. Por orgullo, por despecho, por la estupidez de la juventud. La boda fue pequeña, sin su abuela. Irina fingió que no le importaba, aunque el corazón se le apretaba cada vez que pensaba en ella. Un año después nació Sonia, un pedacito de vida que gritaba, lloraba y le devolvía el sentido al mundo. Fue el único rayo de luz en un matrimonio que se volvió más gris y más frío con cada día que pasaba. Oleg pronto se cansó del papel de esposo ejemplar. Llegaron los viajes de negocios, las noches sin explicaciones, el olor a perfume ajeno en sus camisas. Irina callaba. Callaba por miedo, por vergüenza, por no admitir que su abuela había tenido razón. El divorcio llegó un año atrás. Oleg se fue sin drama, como quien se quita un abrigo incómodo. Dijo que necesitaba libertad,
que simplemente no eran compatibles. Irina sintió alivio. Al fin podía respirar sin fingir. Pero Oleg no sería Oleg si se conformara con irse. 2 meses después, presentó una demanda por la custodia de Sonia. Llevó documentos, fotos, testimonios de vecinos. Todos decían lo mismo, que Irina bebía, que descuidaba a su hija, que la niña estaría mejor con él. Irina no entendía cómo era posible. No bebía, apenas una copa de vino alguna noche difícil. Pero ¿cómo demostrarlo? Nadie la creería. Entonces comprendió. Oleg había montado todo. Había pagado a los vecinos, manipulado las fotos, fabricado cada prueba. Y lo peor era que ella no podía probar su inocencia. ¿Quién iba a creerle a una mujer agotada, con ojeras, una enfermera mal pagada, que vivía en un pequeño apartamento en las afueras? Mientras tanto, Oleg, impecable en su traje, con su sonrisa calculada, era la imagen del éxito. «Mamá, es hora», murmuró Sonia, y esas palabras rompieron el hilo de sus pensamientos. Subieron juntas las escaleras del tribunal. Dentro, el aire estaba cargado. Olía a muebles viejos, a polvo de oficina y a algo más. Un aroma invisible que solo existe en los lugares donde las vidas se rompen. El pasillo era estrecho, con la pintura descascarada y bancos duros a los lados. Allí estaba Oleg, sentado, tranquilo, confiado. Su traje era nuevo, la camisa blanca y planchada con precisión. Irina no pudo evitar pensar que ahora alguien más le planchaba las camisas. Oleg levantó la mirada, la vio y sonrió con esa misma sonrisa que alguna vez la hizo enamorarse. Pero ahora, a Irina, esa sonrisa le pareció la mueca de un depredador que ya ha olfateado la victoria. «Sonia, ven aquí», dijo él con voz suave. La niña tembló, pero no soltó la mano de su madre. «Está conmigo», respondió Irina, con una voz firme, seca, temblando solo por dentro. «Por ahora, contigo», respondió Oleg. Había algo tan arrogante en su voz que Irina sintió un impulso feroz de golpearlo. Era la primera vez en su vida que deseaba hacerle daño a alguien, pero se contuvo. Solo apretó con más fuerza la mano de su hija y siguió adelante hacia la sala de audiencias. El lugar era pequeño, con techos altos y ventanas tras las cuales se veían las mismas nubes de plomo que parecían no moverse jamás. Las luces fluorescentes zumbaban con un sonido monótono, bañando los rostros de los presentes con una luz blanca, fría, casi quirúrgica. El juez, un hombre de unos 50 años, con el cabello lacio y gafas rectangulares, hojeaba unos documentos tras el estrado. A su lado, la secretaria, una mujer de traje formal, rostro imperturbable, tomaba notas sin levantar la vista. A la izquierda, la abogada de Irina, Svetlana, una joven en un sobrio traje gris, escribía en su libreta con expresión agotada. Había sido asignada por el Estado. Irina no podía pagar una defensora privada. Y en el rostro de Svetlana se notaba que aquel caso no era más que un trámite más en su jornada. Irina y su hija, Sonia, tomaron asiento. Oleg se acomodó a la derecha, recostándose en la silla con una familiaridad insoportable, como si no se tratara de un juicio, sino de una reunión entre amigos. Irina no podía mirarlo. Desvió la vista hacia la ventana, hacia los árboles desnudos del patio, hacia cualquier cosa que le evitara ver esa sonrisa autosuficiente que tanto la hería. «De pie, el tribunal entra en sesión», anunció la secretaria. Todos se levantaron. El juez, presentado como Víctor Semyonovich, observó a los presentes con la mirada cansada de quien ha visto demasiadas mentiras y muy poca verdad en su vida. Asintió, todos se sentaron, y comenzó aquello que Irina más temía. «Estamos aquí para considerar el caso número tal y tal», dijo el juez, revisando los papeles. «La demanda del ciudadano Oleg Petrovich,
para determinar el lugar de residencia de la menor Sofía Olegovna. Demandante, tiene la palabra. Oleg se puso de pie, ajustó su corbata y comenzó a hablar. Su voz era segura, modulada, casi melodiosa. Habló con una convicción tan calculada que el aire en la sala se volvió denso. Describió su preocupación por su hija. Dijo haber visto a su exesposa perder el control, temer por el futuro de la niña. Lo dijo con tanto dramatismo, con tanta aparente sinceridad, que cualquiera que no conociera la verdad habría jurado que frente al juez se hallaba un padre ejemplar, desesperado por proteger a su hija de una madre irresponsable. «Su señoría», dijo Oleg, y su voz sonó cargada de falsa preocupación. «Durante años cerré los ojos ante los problemas de mi exesposa. Confié en que podría recuperarse, que su instinto maternal la haría reaccionar. Pero cuando descubrí que Sonia regresaba del colegio a un apartamento vacío y que su madre estaba tan deshecha que ni siquiera podía prepararle la cena, no pude seguir callando. Tenía que proteger a mi hija». «¿Tiene pruebas?», preguntó el juez. «Sí, su señoría». Oleg asintió hacia su abogado, que se levantó y entregó una carpeta gruesa llena de documentos. Irina observaba al juez pasar las páginas, y con cada una sentía cómo su corazón se hundía un poco más. Había testimonios de la vecina, la tía Galia, que afirmaba haberla visto ebria en el pasillo. Otro del vecino, el tío Misha, que decía haberla escuchado gritarle a su hija. Y fotografías. Ella, tumbada en el sofá, con botellas sobre la mesa. Todo parecía tan convincente, tan perfectamente preparado, que por un instante Irina dudó de sí misma. Podía ser cierto. Podía realmente ser una mala madre. No. Sabía que todo era mentira. Tía Galia jamás la había visto borracha, porque Irina no bebía. Misha quizás la había oído gritar. Sí, una sola vez, cuando Sonia mintió por una mala nota. Eso la convertía en una madre indigna. Y las fotos. Irina recordaba ese día. Oleg había ido a buscar a Sonia para el fin de semana. Ella descansaba en el sofá, agotada tras un turno nocturno. Las botellas que aparecían en la mesa eran de agua y jugo, las mismas que él había traído. Pero ahora, manipuladas, lucían como botellas de alcohol. Pruebas falsas, una trampa. Irina no pudo soportarlo más. Se levantó de golpe. «Todo esto es una mentira. Él lo preparó. Las fotos son falsas. Los vecinos mintieron. Él les pagó». «Señora Irina», la interrumpió el juez con severidad. «Siéntese. Tendrá su turno para hablar». Irina obedeció, sintiendo el rostro arderle. Svetlana le puso una mano en el hombro, intentando calmarla, pero nada servía. Nada. Estaba perdiendo. Delante de todos, Oleg le estaba arrebatando a su hija. «Continúe», ordenó el juez. «Su señoría», prosiguió Oleg con un gesto dolido. «Mi exesposa no reconoce su problema. Es un comportamiento típico de quienes padecen adicciones. Niegan su enfermedad. Pero mi hija no debe sufrir por eso. Es una niña inteligente, sensible. Merece una vida normal, no una infancia de miedo e incertidumbre». El juez asintió lentamente y se volvió hacia Irina. «Señora Irina, ¿qué tiene que decir en su defensa?». Irina se puso de pie. Las piernas le temblaban, la voz también. «Yo no bebo, su señoría, en absoluto. Esas fotos son falsas. Trabajo como enfermera, hago turnos nocturnos. A veces me ven cansada, pero eso no significa... Yo amo a mi hija más que a nada en el mundo. Jamás la pondría en peligro». En el expediente hay 3 testimonios de vecinos que afirman haber visto signos de alcoholismo. La interrumpió el juez. «Tiene pruebas que demuestren lo contrario». «¿Pruebas? ¿Cómo probar algo que nunca ocurrió?». Irina miró a Svetlana, buscando ayuda, pero ella solo encogió los hombros.
No tenían nada. Solo su palabra contra la red de mentiras que Oleg había tejido. «No tengo certificados que prueben que no bebo», dijo Irina casi en un susurro. «Pero puedo hacerme exámenes, análisis, lo que sea». «Eso podría haberse hecho antes», replicó el juez con frialdad. «Bien, ¿algo más que agregar?» Oleg volvió a levantarse. «Su señoría, quiero dejar claro que no busco privar a mi exesposa de sus derechos parentales. Solo pido que se establezca que mi hija viva conmigo. Irina podrá verla siempre que desee, pero la niña necesita estabilidad, seguridad, un entorno sano. Tengo un departamento de 3 habitaciones, un ingreso estable, y puedo darle todo lo necesario. Y lo más importante, mi hija quiere vivir conmigo». El silencio cayó sobre la sala como un manto pesado. Podía sentirse, podía respirarse. Irina giró lentamente la cabeza hacia su hija. Oleg la miraba con una sonrisa de triunfo. El juez se inclinó hacia la niña. «¿Es cierto, Sofía? ¿Quieres vivir con tu padre?» Sonia no respondió. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo, aferrando las correas de su mochila. En ese instante, Irina sintió que todo dentro de ella se quebraba, como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo los pies, y cayó en silencio, dentro de un abismo sin fin. «Sonia», repitió el juez en voz baja, «por favor, responde. ¿Quieres vivir con tu padre o con tu madre?» La niña levantó la cabeza y miró a su madre. En sus ojos había tanto dolor que Irina comprendió, con un golpe en el pecho, que su hija ya sabía la verdad. Sabía que su padre mentía. Pero ¿qué puede hacer una niña de 10 años contra un sistema construido por un adulto manipulador? Sonia, sin decir una palabra, extendió lentamente la mano hacia su mochila, la abrió y sacó una tableta. Irina no entendía qué estaba ocurriendo. Oleg también se tensó de repente. La sonrisa soberbia se borró de su rostro, como si una mano invisible la hubiera borrado. «Permítame mostrarle lo que grabé anoche», dijo Sonia con voz suave, pero firme, mirando al juez. La sala se congeló. El juez frunció el ceño, sorprendido por aquel giro inesperado. «¿Qué exactamente grabaste?» «A papá», respondió Sonia sin titubear. «¿Cuándo ha dicho él la verdad?» Víctor Semyonovich asintió y le indicó a un alguacil que trajera la tableta. La examinó unos segundos, tocó la pantalla, y en medio del silencio de la sala comenzó a escucharse la voz de Oleg. No era la voz segura y afectuosa con la que había hablado minutos antes, sino otra, burlona, ebria, triunfante. «Ya verás, Andriuka, esto es un golpe seguro». El juez palideció al ver el primer cuadro. En la pantalla aparecía Oleg, sentado en su sala junto a un amigo. Sobre la mesa, una botella de coñac y unos papeles. Oleg alzaba su copa y reía. Irina no comprendía nada. Miró a su hija, inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Miró a Oleg, cuyo rostro pasaba del blanco al púrpura. Luego al juez, que lentamente desvió la mirada de la pantalla hacia el acusado. «¿Qué es esto?», preguntó Víctor Semyonovich, con un tono que heló el aire. Oleg abrió la boca, pero no logró pronunciar palabra. Por primera vez en todo el juicio, estaba mudo, y su propia voz seguía resonando desde la tableta, destruyendo cada una de sus mentiras. «La abuela ya casi tiene 80. Llevo 10 años discutiendo con su nieta desde que se casó conmigo, en contra de su voluntad». Irina escuchaba sin poder creerlo. Oleg hablaba de su suegra, de los apartamentos de la anciana, de cómo pensaba usar a Sonia para quedarse con la herencia. Todo ese tiempo, no quería salvar a su hija. Quería apoderarse de la propiedad de Antonina Fyodorovna. El juez guardó silencio. La sala entera parecía contener la respiración.
Se oía un leve jadeo, tal vez de Oleg, tal vez de la propia Irina. «Declaro un receso de 30 minutos», dijo al fin Víctor Semyonovich. Su voz sonó como una sentencia. «El demandante y la demandada permanecerán en el tribunal». Se levantó y salió, llevándose la tableta. La secretaria lo siguió. En la sala solo quedaron 4: Irina, Sonia, Oleg y Svetlana, que miraba la tableta como si acabara de presenciar un milagro. Oleg se volvió lentamente hacia su hija. Estaba pálido, los labios temblorosos. «¿Qué has hecho?», murmuró. Sonia lo miró, y en sus ojos había una serenidad tan fría, tan adulta, que Irina comprendió de golpe que su hija ya no era una niña, no después de todo lo que había vivido. «Dije la verdad», respondió Sonia. Y entonces Irina, al mirarla, sintió algo nuevo. No alivio todavía, pero sí esperanza. Pequeña, frágil, como la primera flor que rompe la nieve. Esperanza de que, quizá, aún había algo que podía arreglarse. El receso duró una eternidad y al mismo tiempo se desvaneció en un suspiro. Irina se sentó en un banco duro del pasillo. Todo a su alrededor parecía disolverse. Los sonidos, las formas, las voces. Todo se volvió una neblina espesa. De algún lugar goteaba agua, una puerta chirrió. Alguien pasó dejando tras de sí olor a cigarrillos baratos. Sonia estaba a su lado, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre. La mochila, ahora vacía, descansaba a sus pies. Irina acariciaba su cabello, sin poder creer aún lo que había pasado. Media hora antes, estaba convencida de que había perdido, de que Oleg se llevaría a Sonia, de que su vida acabaría en aquel edificio gris, con paredes descascaradas. Y ahora todo había cambiado. No entendía cómo, pero lo había hecho. «Sonia», susurró Irina, «¿de dónde sacaste ese video?». La niña guardó silencio unos segundos. Luego levantó la vista. En sus ojos había un cansancio profundo, impropio de su edad, el cansancio de quien ha visto demasiado. «Lo grabé hace una semana», respondió en voz baja. «No, 8 días. Fue un martes». «¿Pero cómo sabías que era tu padre? ¿Qué...?» Irina no pudo terminar. ¿Cómo explicarle que su padre las había usado, que había mentido, manipulado, jugado con ellas? ¿Cómo decirle a una niña que las personas que amas pueden traicionarte de la forma más cruel? «Lo oí», dijo Sonia simplemente. «Hace 2 semanas, cuando me quedé en casa de papá el fin de semana. Dijo que veríamos una película, que comeríamos pizza, que lo pasaríamos bien. Pero luego llamó al tío Andrei. Dijo que necesitaba hablar de algo importante». Sonia bajó la mirada. «Yo estaba en mi habitación haciendo la tarea. La puerta estaba entreabierta, y escuché a papá decirle al tío Andrei que tú eras una alcohólica. Al principio no lo creí. Pensé que había oído mal, pero entonces él también dijo que lo más importante era convencer al juez de que las niñas estarían mejor conmigo. Y luego, cuando la anciana muriera, toda la propiedad pasaría a mí, porque tendría la custodia». La voz de Sonia temblaba. Irina la abrazó con más fuerza, apretándola contra su pecho, sintiendo cómo una ola de furia le subía desde lo más profundo, tan intensa que sus manos comenzaron a temblar. Oleg. Oleg estaba hablando de su propia nieta, de cómo pensaba usarla para quedarse con una herencia. Lo decía sin pudor, llamando a su propia abuela la vieja y a la madre de la niña una alcohólica. Y Sonia lo había escuchado todo. «¿Por qué no me lo dijiste enseguida?», preguntó Irina, tratando de mantener su voz firme. «Tenía miedo», admitió Sonia con total sinceridad. «Pensé que no me creerías, o que sí me creerías, pero que no podríamos hacer nada. Papá tiene dinero, contactos, abogados, y nosotras no tenemos nada. Pensé que necesitábamos una prueba, algo que él no pudiera negar». «¿Y decidiste grabarlo en video?».
Sí. Empecé a prestarle más atención, a escucharlo cuando creía que no podía oírlo, y noté que a menudo hablaba por teléfono o con el tío Andrei sobre esas cosas. Me di cuenta de que tenía que esperar el momento justo y grabarlos. Sonia se quedó en silencio unos segundos. Luego agregó en voz más baja: El martes pasado papá llamó otra vez al tío Andrei. Dijo que había que celebrar la victoria que se avecinaba. Fingí que me iba a dormir temprano. Dije que estaba cansada y dejé la tablet cargando en la sala, detrás de la estantería. Encendí la cámara y la escondí de modo que se vieran el sofá y la mesa. Fui a mi habitación y me quedé escuchando a través de la pared. Cuando se fueron, tomé la tablet y miré la grabación. Irina escuchaba, sin poder creer que era su hija de 10 años, quien hablaba así. Una niña que debería estar jugando con muñecas, viendo caricaturas, riéndose con sus amigas en el recreo. Y en cambio, planeaba una operación secreta para desenmascarar a su propio padre. Irina tomó el rostro de su hija entre sus manos y la miró a los ojos. Eres una niña muy valiente, muy inteligente y muy triste si tuviste que hacer todo esto. Solo quería que nos quedáramos juntas, susurró Sonia, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. No quiero vivir con papá. Él no me quiere, nunca me quiso. Solo le importa el dinero y lo que puede conseguir. Y tú siempre estás ahí, mamá. Incluso cuando estás cansada, cuando no hay dinero, cuando todo se vuelve difícil. Tú siempre estás. Irina la abrazó y sintió cómo las lágrimas comenzaban a caerle a ella también. Se quedaron así, fundidas en un silencio que dolía y consolaba a la vez. Dos mujeres, una adulta y una niña, separadas por una vida de diferencia, pero unidas por el mismo dolor, por la misma lucha por sobrevivir en un mundo donde la verdad no siempre gana, donde el dinero pesa más que la honestidad, donde hombres como Oleg pueden destruir vidas solo por ambición. Svetlana se acercó y se agachó junto a ellas. Tenemos que hablar de lo que viene ahora, dijo con calma. Irina levantó la cabeza y se secó las lágrimas. ¿Crees que ese video servirá? Sí. Svetlana sonrió levemente. Por primera vez desde que se conocían, su rostro mostró algo parecido a una emoción real. Ese video destruye por completo el caso de tu exesposo. En él, básicamente admite haber manipulado las pruebas por interés propio. El juez lo escuchó. Ahora se revisarán todos los testimonios, las fotografías, los peritajes, las declaraciones de los testigos. Tu exmarido está en serios problemas. Exmarido, corrigió Irina con frialdad. Exmarido, repitió Svetlana asintiendo. Y pronto también será acusado formalmente. Falsificación de documentos, difamación, quizá fraude. Irina, ¿entiendes que podría ir a prisión de verdad? Irina guardó silencio. Una parte de ella, la que había vivido 10 años con Oleg, la que le había dado una hija, la que alguna vez lo amó, sintió algo parecido a lástima. Pero la otra parte, la que había vivido meses temiendo perder a su hija, la que había escuchado las mentiras, las fotos manipuladas, los falsos testimonios, solo sintió una fría satisfacción. Que lo pague, dijo finalmente en voz baja. Se lo merece. Svetlana asintió. El juez volverá pronto. Prepárate. Querrá escuchar el resto de la grabación y hacer más preguntas. Ella se fue, y madre e hija quedaron otra vez solas. Sonia se enjugó las lágrimas y miró a su madre. Mamá, ¿y qué era eso de la bisabuela? ¿De cuál hablaba papá? Irina suspiró. Tarde o temprano tendría que contártelo, dijo con tristeza. Tendría que hablarte de Antonina Fyodorovna, de la ruptura, de los 10 años de silencio. Tu bisabuela tiene 2 apartamentos, comenzó Irina. Uno donde vive y otro que alquila. Ambos están en el centro de la ciudad,
en un edificio antiguo. Es su herencia familiar. Y por desgracia, la razón por la que todo esto empezó. Ella había recibido aquellos apartamentos hacía muchos años. Eran caros, muy caros. Su padre siempre lo supo, y al parecer, siempre soñó con tenerlos. ¿Pero qué tiene eso que ver conmigo?, preguntó Sonia, sin entender. Irina bajó la voz, apenas un susurro cargado de tristeza. Aunque mi bisabuela no me ha hablado en 10 años, dijo. Tuvimos una pelea por tu padre. Ella se oponía a nuestra boda. Decía que él era una mala persona, que solo me usaba. Pero yo no quise escucharla. Me casé para demostrarle que estaba equivocada. Y así rompimos todo lazo. Me dio a elegir. O renunciaba a Oleg, o dejaba de ser su nieta. Y tú elegiste a papá, dijo Sonia, casi sin voz. Elegí mi orgullo, corrigió Irina con una sonrisa amarga. Creí que tenía derecho a decidir mi destino, y lo tenía, pero ella también tenía derecho a enojarse conmigo por no escucharla. Tenía razón, y yo he sido demasiado orgullosa para admitirlo. Irina suspiró profundamente. Y este es el resultado de 10 años de silencio. Ella sabe de mí, sabe que existes. Te vio un par de veces cuando eras muy pequeña, antes de la ruptura definitiva. Intenté volver a hablar con ella. Te llevé a su casa. Pero no abrió la puerta. Solo dijo por el interfono que no quería vernos, que había hecho mi elección y debía vivir con las consecuencias. Sonia permaneció callada, procesando cada palabra. Luego, preguntó con voz temblorosa. «Papá cree que la bisabuela me dejará los apartamentos a mí porque está enojada contigo». Irina asintió despacio. «Y si él obtiene la tutela, podrá manejar tus bienes hasta que seas mayor de edad. En otras palabras, los apartamentos serían suyos. Eso es lo que buscaba. No porque sea un buen padre, ni porque te ame, sino porque tú eres la llave del dinero». Sonia rompió a llorar, pero no como antes. Ya no era alivio, era dolor, decepción. Lloraba como lloran los niños cuando descubren que el mundo puede ser cruel, que los padres no siempre protegen, que a veces los más cercanos también traicionan. La puerta al final del pasillo se abrió y Oleg apareció. Caminaba despacio, con la mirada perdida. Toda su confianza, su encanto, se habían desvanecido como la niebla al amanecer. Solo quedaba un hombre derrotado. «Sonia», dijo deteniéndose a unos pasos, «tenemos que hablar». «Ni un paso más», advirtió Irina, poniéndose de pie y protegiendo a su hija con el cuerpo. «Soy su padre», replicó Oleg, intentando sonar firme, pero la voz le temblaba. «Tengo derecho». «Tú no tienes ningún derecho», gritó Irina. Su voz resonó en el pasillo, haciendo que un guardia asomara curioso. «Mentiste, falsificaste pruebas, usaste a tu propia hija. ¿Qué clase de padre hace eso?» «Irina, cálmate», dijo Oleg, levantando las manos. «Podemos hablar, todo tiene una explicación. Ese video era una broma, una mala broma. Estaba borracho. Dije tonterías». «¿Una broma?», repitió Irina, con tal desprecio que Oleg retrocedió un paso. «¿Llamas broma a pasar meses planeando cómo arrebatarme a mi hija? ¿A sobornar testigos? ¿A manipular fotos? ¿A acusarme falsamente de alcoholismo?» Quería una vida mejor para Sonia, intentó justificarse Oleg, cambiando de tono. «Contigo no hay dinero, trabajas por centavos, vives en un pequeño apartamento en las afueras. Yo podría darle más». «Tú solo podrías darle mentiras y manipulación», lo interrumpió Irina. «Podrías enseñarle que el dinero vale más que la honestidad, que se puede usar a la gente para obtener lo que uno quiere. Eso es lo único que podrías darle». Oleg abrió la boca para responder, pero una voz suave lo detuvo. «Papá, vete», dijo Sonia, desde atrás de Irina, con una calma que dolía. «No quiero hablar contigo».
Oleg la miró. Por un instante, algo parecido al dolor cruzó su rostro. Quizás arrepentimiento. Pero enseguida volvió su máscara habitual. «Eres solo una niña», murmuró. «No entiendes nada». «Entiendo más de lo que crees», respondió Sonia, firme. «Entiendo que no me amas. Tal vez nunca lo hiciste. Para ti solo soy una forma de conseguir dinero. ¿Y sabes qué? No lo necesito. No necesito tus regalos, ni tus promesas vacías, si no hay amor detrás de ellas. Por favor, vete». Oleg se quedó inmóvil unos segundos. Luego se dio la vuelta y se marchó. Irina lo observó alejarse, recordando cuánto lo había amado alguna vez. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo no vio su verdadero rostro? Se sentó junto a Sonia y la abrazó con fuerza. «Todo estará bien, cariño». «¿De verdad lo crees?», preguntó Sonia, con un hilo de duda. «Lo sé», respondió Irina con firmeza, aunque por dentro no estaba tan segura. La puerta de la sala del tribunal se abrió, y la secretaria anunció que la audiencia continuaba. Todos regresaron a sus lugares. El juez Víctor Semyonovich estaba serio, con el rostro de piedra. Oleg se veía distinto, encorvado, derrotado. Su abogado le susurraba algo, pero él no escuchaba. El juez habló con voz fría. «He escuchado la grabación completa y revisado el material adicional del caso. Tengo algunas preguntas. Primero, para el demandado». Oleg levantó la cabeza. «Sí, su señoría. Ciudadano Oleg Petrovich, ¿reconoce usted que la voz en la grabación es suya?» Silencio. Un silencio denso, insoportable. «Sí», respondió finalmente. «Es mi voz». ¿Admite que discutía un plan para obtener la custodia de su hija con el fin de apoderarse de la propiedad de su bisabuela? Otro silencio. El abogado intentó intervenir, pero el juez lo interrumpió con severidad. «Responda usted mismo, sin ayuda». «Fue una broma, su señoría», balbuceó Oleg, intentando sonreír. «Estaba borracho, dije tonterías. Solo me preocupaba por mi hija». «Basta», ordenó el juez con frialdad. «El tribunal llama ahora al testigo Mijail Ivanovich para un nuevo interrogatorio». Uno a uno, los vecinos comenzaron a declarar bajo la mirada gélida del juez. Bajo amenaza de perjurio, la verdad salió a la luz. El tío Misha confesó que Oleg había llegado, con una botella y 500 rublos, pidiéndole que firmara un documento. Le dijo que era por el bien de la niña, que solo necesitaba una confirmación. La tía Galia, una anciana con pañuelo en la cabeza, admitió que nunca había visto nada extraño. Oleg le había llevado comida, había sido amable, y le pidió un pequeño favor. Y así, poco a poco, la mentira se desmoronó, dejando al descubierto la verdad, tan clara como dolorosa. Él le mostró el papel y le dijo: «Firme aquí». La tía Galia, sin sus gafas, con la vista cansada, firmó sin leer. Ahora la vergüenza la consume. Una vergüenza profunda, silenciosa, imposible de esconder. El tercer testigo, un pariente lejano de Oleg, ni siquiera apareció en la sala del tribunal. Resultó que nunca había vivido en su casa, solo había aceptado dinero por su firma. El juez escuchaba todo con un rostro de piedra. Luego ordenó que trajeran a un perito fotográfico. El experto confirmó lo impensable. Las fotos habían sido manipuladas, las botellas fueron añadidas, los colores alterados. Todo aquel castillo de mentiras se derrumbaba ante los ojos de todos. Irina miraba sin parpadear, sin poder creer que por fin todo estaba cambiando, que la verdad salía a la luz, que su pesadilla se desvanecía. Cuando el último testigo abandonó la sala, el juez se volvió hacia Oleg, su voz retumbando en el silencio. «Ciudadano Oleg Petrovich, a la luz de los hechos revelados, el tribunal considera necesario enviar los materiales del caso a la Fiscalía para una investigación sobre la falsificación de pruebas, difamación
y posible fraude. El juez también cita a la ciudadana Antonina Fedorovna, bisabuela de la menor Sofía, como testigo para aclarar las circunstancias de la mención de su propiedad en la grabación. La audiencia se suspende por una semana. Se entrega citación para la ciudadana Antonina Fedorovna al acusado para su notificación. El golpe del mazo resonó en la sala. El juicio había terminado por hoy. Todos se pusieron de pie. Oleg se desplomó en la silla en cuanto el juez se marchó. Su abogado se inclinó hacia él, murmurando algo, pero Oleg no escuchaba. Miraba el suelo, vacío, como si nada ni nadie existiera a su alrededor. Irina tomó la mano de Sonia. Salieron del tribunal. Solo en el pasillo, Irina se permitió respirar hondo. El aire, aunque impregnado del olor a humedad del viejo edificio, le pareció el más puro del mundo. Libre. Todavía no del todo. El tribunal aún no había dictado su sentencia final. Pero libre al fin de las mentiras, del miedo, de las acusaciones que la habían atormentado durante meses. Svetlana se acercó y le entregó un sobre. «Una citación para tu abuela», dijo con voz seria. «Debes entregársela personalmente a Antonina Fedorovna». Irina tomó el sobre. Sus manos temblaban. 10 años de silencio, 10 años de orgullo y resentimiento. Y ahora debía ir hasta ella, tocar su puerta. ¿Y qué pasaría? ¿Entonces? ¿La recibiría? ¿Querría siquiera hablarle? «Mamá», susurró Sonia, «¿y si vamos juntas a ver a la bisabuela?» Irina miró a su hija y asintió. «Sí, iremos juntas, cariño, como siempre». Como habían atravesado juntas el juicio, las mentiras de Oleg, el miedo, el dolor. Esa misma tarde, madre e hija se dirigieron a la casa de Antonina Fedorovna. El autobús avanzaba lentamente por la ciudad, como si le diera tiempo a Irina para arrepentirse, para dar media vuelta, para huir de ese encuentro que había temido y esperado durante una década. Por la ventana pasaban casas grises, calles mojadas. Las farolas comenzaban a encenderse, reflejándose en los charcos del otoño. El cielo, pesado y gris, parecía a punto de romperse en lluvia. Sonia miraba en silencio por la ventana. El cansancio se dibujaba en su rostro pálido, en las ojeras que oscurecían sus ojos. 10 años tenía, y aquel día había vivido más emociones que muchos adultos en toda una vida. Irina le apretó la mano. Sonia se volvió y le sonrió, apenas, pero con tanta ternura y confianza que el corazón de Irina se estremeció. No podía fallarle. No podía mostrarle cuánto temía ese reencuentro. Antonina Fedorovna vivía en un edificio antiguo, en pleno centro. Uno de esos bloques de 5 pisos construidos tras la guerra, que habían sobrevivido a todo. La victoria, la esperanza de los años del deshielo, la rutina gris de la estagnación, el colapso del país, los años turbulentos de la perestroika. Las paredes parecían guardar la memoria de generaciones, risas, llantos, nacimientos, despedidas. Al detenerse frente a la puerta, Irina sintió el peso del pasado caer sobre sus hombros. El tiempo parecía mirarla desde aquellas paredes agrietadas, recordándole todo lo que había querido olvidar. El portal los recibió con su olor familiar, humedad y borsch recién hecho del segundo piso. Las baldosas rotas dejaban ver el cemento. Las barandillas, desconchadas y oxidadas, dibujaban vetas marrones en la pared. Solo una de las 3 bombillas del pasillo funcionaba, lanzando una luz amarillenta que proyectaba sombras largas en los rincones. «Tercer piso», murmuró Irina, más para sí misma que para su hija. Subieron despacio. Cada peldaño era un desafío. Irina recordaba cómo corría por esas escaleras de niña, cuando venía a pasar las vacaciones con su abuela. Recordaba los abrazos cálidos, el olor a pastel y té que llenaba la cocina. Recordaba las noches en que Antonina Fedorovna le contaba historias de guerra,
de cómo perdió a su esposo, de cómo crió sola a su hija, de cómo sobrevivió sin perder nunca la dignidad. Y recordó también su juventud, su amor por Oleg, aquel error que la alejó de su abuela durante 10 largos años. Creyó entonces que tenía derecho a elegir su propio camino, y lo tenía. Pero todo camino tiene consecuencias, y durante 10 años, Irina había pagado el precio de esa elección. El tercer piso, solo un paso más, y el pasado la esperaba del otro lado de la puerta. La puerta familiar, la misma placa con el nombre, desgastada, arañada por el tiempo. Irina levantó la mano para tocar el timbre, pero los dedos le temblaron. Bajó la mano y suspiró. «Mamá», susurró Sonia con dulzura. «No tengas miedo. Estoy aquí». Irina miró a su hija y una punzada de asombro la atravesó. ¿Cuándo había crecido tanto? ¿En qué momento aquella niña que temía la oscuridad y no podía dormir sola se había convertido en esta muchacha seria, capaz de consolar a los adultos y desenmascarar las mentiras de su padre? Irina presionó el timbre. Del otro lado se escucharon pasos lentos, cautelosos. Antonina Feodorovna tenía 78 años, y los años le pesaban como piedras. Se oyó el clic de la cerradura. La puerta se abrió apenas, sostenida por la cadena, y en el estrecho resquicio apareció un rostro familiar. Arrugado, marcado por el tiempo, pero con los mismos ojos penetrantes, esa mirada directa que siempre veía la verdad, sin importar cuánto se intentara ocultar. «¿Por qué has venido?», preguntó Antonina Feodorovna con una voz fría, distante. «Abuela, soy yo». Irina extendió un sobre. «Es una citación del tribunal. Te llaman como testigo, en el caso de la custodia de Sonia». Antonina Feodorovna miró el sobre y luego dirigió su mirada hacia la niña que se aferraba a su madre. Algo se movió en su rostro. Una grieta invisible rompió la máscara de hielo. Soltó la cadena y abrió la puerta de par en par. «Entren. La niña no tiene la culpa de la necedad de su madre». Las palabras cayeron pesadas, pero Irina no respondió. Lo merecía. Entraron al apartamento y un torrente de recuerdos la envolvió. Todo estaba igual que 10 años atrás. Las 2 ventanas que daban al patio, filtrando la luz suave de los faroles del atardecer. El mismo tul, lavado hasta quedar blanco. La alfombra en la pared, vieja, gastada, pero querida por su abuela, recuerdo de su juventud. El aparador de cristal que Antonina Feodorovna limpiaba cada semana. El cajón junto a la pared con fotografías enmarcadas. Irina se acercó, casi sin querer, y observó las fotos. Allí estaba una joven Antonina con su esposo, sonriendo, llenos de sueños. Luego su madre, la madre de Irina, que había muerto cuando ella tenía apenas 5 años. Después, Irina misma, pequeña, en los brazos de su abuela, y una foto nueva, desconocida, la foto escolar de Sonia. Irina se quedó inmóvil, con la mirada fija en ella. Antonina siguió su mirada y murmuró. «Una maestra conocida me la trajo hace 2 años. Dijo que la niña necesitaba una familia, que tenía una bisabuela. La tomé y la guardé». «Pero tú no querías vernos», dijo Irina sin volverse. «No quería verte a ti», corrigió Antonina con voz firme. «La niña no tiene culpa, pero tú hiciste tu elección. Te casaste con él, aunque te advertí. No podía ver cómo destruías tu vida. No podía». En su voz había algo distinto. Irina se giró. Antonina estaba apoyada en el respaldo de una silla, y en sus ojos había dolor. No rabia, no rencor, dolor. «¿Crees que fue fácil para mí?», continuó la anciana. «Eres lo único que me quedó cuando murió mi hija, lo único. Y escogiste a ese depredador». Lo vi en sus ojos, Irinka. Vi cómo observaba mis apartamentos, cómo calculaba. Pensé que tú también lo notarías, pero estabas ciega.
por amor o por necedad, no lo sé. Tenía derecho a elegir, dijo Irina con la voz temblorosa. Era mi vida. Tu vida, repitió Antonina con un suspiro, y la viviste como quisiste. Te casaste, tuviste una hija, te divorciaste, y yo viví sin ti 10 años. ¿Crees que fue fácil? Soy una mujer vieja, Irina. Cada año me cuesta más subir las escaleras, me duelen las articulaciones, y no hay nadie que me tienda una mano si caigo. Porque la única persona cercana se ofendió y se fue. Tú me diste un ultimátum. Irina bajó la mirada. Dijiste que era él o tú, y tenías razón. Antonina la miró fijamente. Mira lo que te hizo. 10 años desperdiciados con un hombre que solo te usó. Tuviste una hija con él, y ahora quiere quitártela, no por amor, sino por mis apartamentos. Tenía razón, Irinka, pero eso no significa que no me doliera. Irina la miró, y por primera vez en 10 años no vio a una anciana orgullosa e inflexible, sino a una mujer herida, cansada, que también había sufrido por la distancia, pero que era demasiado orgullosa para dar el primer paso. Igual que ella. 2 mujeres, un mismo orgullo. 2 soledades que se miraban por fin frente a frente. Sonia, que había permanecido en silencio, se adelantó de pronto. Bisabuela, papá sí es malo. Mintió sobre mamá. Dijo que ella bebía, pero no era verdad. Lo grabé en video cuando decía que quería llevarme solo para quedarse con tus apartamentos. El juez lo vio. Y ahora papá va a tener problemas. Antonina Feodorovna se giró lentamente hacia su bisnieta. Se acercó con pasos torpes y con esfuerzo se agachó hasta que sus rostros quedaron a la misma altura. Eres mi niña valiente e inteligente. No todos los adultos se atreverían a hacer lo que tú hiciste. Expusiste a tu propio padre con solo 10 años. ¿Fue difícil? Sonia lo admitió con sinceridad, sus ojos llenándose de lágrimas. No quería hacerlo. Pensé que tal vez él sí me quería, a su manera. Pero cuando lo escuché hablar de mamá, diciendo que era una alcohólica, y de ti, que eras una vieja y que solo quería el dinero, entendí que no amaba a nadie más que a sí mismo. Una lección demasiado dura para una niña, murmuró Antonina Fiodorovna, acariciando la cabeza de Sonia. Pero es mejor conocer la verdad ahora que vivir en una ilusión. Las ilusiones se rompen con un dolor insoportable. Se levantó con dificultad, apoyándose en el respaldo de la silla, y miró a Irina con firmeza. Siéntate, cuéntamelo todo, desde el principio. ¿Por qué me han citado al juzgado? Se sentaron alrededor de la mesa, la misma donde Irina hacía sus tareas cuando era niña, donde tantas veces había compartido el té con su abuela y años después había anunciado su compromiso con Oleg. Antonina Fiodorovna puso el agua a calentar y sacó del aparador las tazas de cristal que solo usaba en ocasiones especiales. Irina no sabía si este encuentro debía considerarse una de ellas, pero guardó silencio. Mientras el té se infusionaba, comenzó a relatarlo todo. Cómo Oleg había presentado una demanda, cómo falsificó pruebas, fabricó fotografías, compró testigos, cómo ella temía perder, temía que le arrebataran a su hija, y cómo, al final, Sonia había grabado en video a su padre confesando su plan. Antonina escuchó sin interrumpir, con el rostro impenetrable. Sirvió el té con manos firmes y colocó un plato con galletas sobre la mesa. Pero Irina vio cómo la mandíbula de su abuela se tensaba, cómo sus labios se cerraban en una delgada línea. «Vino a verme», dijo Antonina finalmente, cuando Irina terminó de hablar. «Tú, Oleg, hace un mes». Irina se estremeció. «¿A verte? ¿Por qué?», interpretó al yerno preocupado. Respondió con una leve ironía. Trajo bombones, sonreía, decía que estaba preocupado por ti, que estabas mejorando como cantante,
que la niña necesitaba estabilidad, y de pronto empezó a hacer preguntas sobre los pisos, que cómo estaba yo, si necesitaba algo, si pensaba mudarme. Hasta preguntó por el testamento, con cuidado, con rodeos, pero entendí perfectamente a qué venía. ¿Y qué le respondiste?, preguntó Irina, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Le dije que estaba bien, que no pensaba mudarme y que el testamento era asunto mío. Luego intentó convencerme de que la niña estaría mejor conmigo. Le respondí que lo pensaría, pero en cuanto se fue, fui directamente al notario. Antonina Fiodorovna se levantó, abrió el cajón inferior del aparador y sacó una carpeta. La colocó frente a Irina. «El Nuevo Testamento», dijo con calma. «Lo firmé hace 3 semanas. Toda la propiedad, los 2 apartamentos, te pertenecen. Hay testigos y la firma del notario. Después de la visita de tu exmarido, comprendí que no se detendría ante nada, y decidí asegurarme». Irina miró los documentos, sin poder creerlo. Su abuela, la misma que no le había hablado durante 10 años, que la había expulsado de su vida con un ultimátum. Le dejaba todo. No a Sonia, como Oleg planeaba, sino a ella, a su nieta ingrata. «¿Por qué?», susurró Irina con la voz quebrada. «Estabas enojada conmigo. Dijiste que ya no era tu nieta». «Lo dije, sí», asintió Antonina, bajando la mirada. «Lo dije con ira, con dolor. Pero seguías siendo mi nieta. La sangre no se borra. Y por mucho que me doliera, no iba a permitir que ese depredador se apoderara de mi casa a través de mi bisnieta. Si muero mañana, que todo sea tuyo. Al menos tú eres familia». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Irina. 10 años. 10 años pensando que su abuela la había dejado de amar, que la había borrado de su vida para siempre. Pero en realidad, Antonina había guardado el amor intacto, oculto bajo capas de orgullo y heridas antiguas. «Perdóname, abuela», susurró Irina, «por todo. Tenías razón. Sobre Oleg, sobre todo. Debí escucharte». «Ya es tarde para disculpas», respondió Antonina, aunque su voz temblaba. «Lo vivido no se borra. También yo fallé. No debí imponerte mis decisiones. Debí ser más suave, pero me acostumbré a que mis palabras fueran ley. Viví toda la vida así. Crié sola a mi hija, luego a ti cuando tu madre murió. Y tú creciste, quisiste volar, y yo no supe soltarte». Se miraron a los ojos, separadas por años de silencio, unidas por la misma sangre, el mismo dolor y el mismo arrepentimiento. Sabían que habían perdido un tiempo que nunca volvería. «Declararé en el juicio», dijo Antonina con firmeza. «Contaré lo de la visita de tu ex, sus preguntas sobre los pisos. Mostraré el Nuevo Testamento. Que el juez sepa que su plan fracasó antes siquiera de empezar. Que entienda que no todo en este mundo se compra con dinero ni palabras bonitas». «Gracias», murmuró Irina, secándose las lágrimas. «Gracias, abuela. No me agradezcas, lo hago por la niña». Antonina miró a Sonia, que escuchaba en silencio. Una bisnieta no debe crecer bajo la sombra de un padre así. Que al menos tenga una madre que luche por ella. Pero Irina vio cómo los ojos de su abuela se humedecían, cómo sus labios temblaban al decir esas palabras. Supo que, detrás de esa dureza, se escondía un amor inmenso, callado, imposible de borrar. Bebieron el té despacio, hablando de cosas simples. Antonina preguntó a Sonia por la escuela, por sus amigas, por lo que más le gustaba hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, en aquella casa se respiró un poco de paz. La chica respondió con cautela al principio, pero poco a poco su voz se volvió más firme, más viva, floreciendo como una flor que al fin siente el sol. Irina las observaba en silencio, y un pensamiento amargo le atravesó el corazón. ¿Cuánto habían perdido?
Sonia podría haber conocido a su abuela desde su nacimiento, haberla visitado, escuchado sus historias, aprendido de ella la fuerza y la dignidad. Pero la necedad y el orgullo de los adultos le robaron esa oportunidad a una niña que no tenía culpa de nada. Cuando llegó la hora de irse, Antonina Fiodorovna las acompañó hasta la puerta. Se detuvo en el umbral y miró a Irina con una mirada larga, que pesaba más que las palabras. Vuelve con la niña. ¿Cuándo acabará todo esto? Quizá ya fue suficiente de pelear. Me faltan fuerzas y el tiempo se me escapa. Iré, prometió Irina. Volveré, te lo aseguro. La abrazó, y su abuela no la rechazó. Solo permaneció inmóvil unos segundos antes de darle unas torpes palmaditas en la espalda. Sonia también la abrazó, y la anciana la estrechó con fuerza, cerrando los ojos por un instante, como si quisiera detener el tiempo. Bajaron las escaleras, y dentro de Irina algo cambió. No era alegría aún, pero sí un alivio tenue, un respiro después de 10 años de peso sobre el pecho. La herida con su abuela no estaba curada, no, pero había empezado a sanar, y eso ya era algo. Afuera, la noche había caído por completo. Una llovizna fina y fría descendía del cielo. Irina alzó el cuello del abrigo y tomó la mano de su hija. «Vamos a casa, mi amor». «Mamá», dijo Sonia, «me gustó tu abuela. Es estricta, pero buena, ¿verdad?» «Sí», respondió Irina con una sonrisa leve. Siempre fue así, solo que lo había olvidado. Caminaron hacia la parada del autobús. La lluvia empezó a caer más fuerte, tamborileando sobre los techos de los autos, sobre el asfalto, arrastrando el polvo y el cansancio de la ciudad, lavándola, preparándola para un nuevo día. Y por delante las esperaba otra semana, la semana del juicio, otra prueba. Pero ahora Irina ya no se sentía sola. Tenía a su hija, una niña más valiente y sabia que muchos adultos, y tenía a su abuela, que pese a 10 años de silencio, no le dio la espalda cuando más la necesitó. Quizá eso bastaría. Quizá la verdad, al fin, saldría a la luz. Irina quería creerlo. Lo necesitaba. La semana pasó envuelta en una niebla de ansiedad y espera. Irina iba a trabajar, cambiaba sueros, ponía inyecciones, calmaba pacientes. Pero lo hacía como una sombra, moviéndose por costumbre, mientras su mente vivía en otro lugar, en un futuro incierto que se acercaba cada día. Por las noches no podía dormir. Repasaba una y otra vez los posibles escenarios del juicio, imaginando las palabras de su abuela, la reacción de Oleg, el tono del juez. El miedo no la soltaba, le apretaba la garganta con dedos helados, robándole el aire. Sonia también cambió aquella semana. Estaba más callada, más seria. En las noches se quedaba estudiando más tiempo de lo habitual, pero Irina veía que su mirada estaba perdida en el libro, sin leer. Una noche la sorprendió llorando en el baño. Dijo que solo estaba cansada, pero Irina sabía la verdad. La niña tenía miedo. Temía que su padre encontrara la forma de separarlas, que la justicia fallara, que todo se derrumbara. Y llegó el lunes, el día del juicio. Mitad de octubre, el aire frío de otoño calaba los huesos. Desde la mañana caía una lluvia monótona, una cortina gris que borraba los contornos del mundo. El cielo estaba tan bajo que parecía que uno podía tocar su superficie húmeda con la mano. Se encontraron con Antonina Fiodorovna frente al tribunal. La anciana había llegado antes, de pie bajo el tejadillo, apoyada en su bastón. Llevaba un abrigo oscuro, anticuado pero solemne. Su cabello gris, recogido en un moño apretado, brillaba bajo la lluvia. En su rostro no había temor, solo la firmeza de quien ya ha vivido demasiado para asustarse de algo más. ¿Listas?, preguntó cuando Irina y Sonia se acercaron. No, respondió Irina con honestidad, pero entremos. La abuela asintió.
A esto no se viene preparada, simplemente se hace. Subieron al edificio. El pasillo les recibió con su olor rancio y su luz opaca. Oleg ya estaba allí, sentado en un banco. Parecía otro hombre. La confianza, el encanto, se habían desvanecido. Su traje estaba arrugado, la corbata torcida, el rostro tenso, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. Cuando vio a Antonina Fiodorovna, se estremeció y apartó la mirada. A las 9 en punto, entró el juez Víctor Semyonovich. Se sentó con solemnidad, observó a todos los presentes con una mirada cansada y asintió a la secretaria. «Se reanuda la audiencia», anunció. «El tribunal llama a declarar a la testigo, ciudadana Antonina Fiodorovna. Por favor, acérquese». La abuela se levantó despacio, apoyándose en su bastón. Se sentó en el estrado, colocó el bastón junto a sí y miró al juez con calma, con la serenidad de quien no tiene nada que ocultar. «Preséntese, por favor», dijo el juez. «Antonina Fiodorovna, 78 años, pensionada, bisabuela de la menor Sofía, abuela de la acusada Irina». «¿Conoce usted al demandante, ciudadano Oleg Petrovich?» «Sí, es el exesposo de mi nieta». «Cuéntenos, ¿en qué circunstancias lo vio por última vez?» Antonina Fiodorovna se recostó un poco, buscando las palabras. Cuando habló, su voz sonó firme, inquebrantable. «Fue hace un mes. Llegó a mi casa sin avisar. Se presentó, aunque ya lo había visto antes, cuando aún estaba casado con Irina. Traía una caja de bombones, sonreía, y empezó con una charla inocente. Preguntó por mi salud, por cómo me las arreglaba sola, pero pronto fue al grano. Dijo que estaba preocupado por mi nieta, que Irina estaba descontrolada, que debía quitarle a la niña para salvarla. El juez tomaba notas lentamente, asintiendo. Oleg seguía mirando al suelo, inmóvil. Le pregunté qué quería de mí. Continuó Antonina Fiodorovna. Me respondió que hablara con Irina, que la obligara a recibir tratamiento. Le dije que hacía años que no nos hablábamos. Él ya lo sabía, no se sorprendió. Me dijo que era una lástima, que la familia debía mantenerse unida en los momentos difíciles. ¿Y qué ocurrió después? Entonces empezó a hacer preguntas extrañas. Los ojos de Antonina se entrecerraron al recordar. Me preguntó si había pensado en mudarme a un asilo, si no me resultaba demasiado duro vivir sola. Su voz se apagó por un instante, dejando en el aire un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Dentro, la verdad estaba a punto de revelarse. Entonces él empezó a preguntar por los apartamentos, diciendo que probablemente ahora serían muy caros, en el centro, después de todo. Y preguntó también por el testamento, tan delicadamente, de forma tan indirecta, pero yo lo entendí todo. No le interesaba la salud de Irina. Lo que realmente le interesaba era mi propiedad. La sala del tribunal se volvió completamente silenciosa. Incluso la secretaria dejó de teclear y levantó la mirada. «¿Qué respondió usted?», preguntó el juez. Dije que era un asunto personal y que no pensaba discutirlo. Él se removió un poco en el asiento, incómodo, y luego se marchó. Al día siguiente fui a la notaría. ¿Para qué? Para cambiar el testamento. Tenía uno antiguo, en el que todos mis bienes estaban divididos entre mi nieta y mi bisnieta. Pero redacté uno nuevo, en el que todo pasa únicamente a manos de mi nieta Irina, porque comprendí muy bien sus intenciones. Si la niña vivía con él, obtendría el control sobre la parte de la herencia. Y yo no permitiré que mis bienes terminen en manos de un hombre que usa a una niña como herramienta para obtener dinero. Antonina Fiodorovna sacó una carpeta de su bolso y entregó al juez una copia del Nuevo Testamento. Había sido redactado 3 semanas antes, certificado por un notario, con testigos presentes. El juez tomó los documentos,
Los examinó detenidamente y luego miró a Oleg. «Ciudadano Oleg Petrovich, ¿desea decir algo?» Oleg levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, los labios le temblaban. «Eso no es cierto», balbuceó. «No me interesaba su propiedad, solo quería ayudar a resolver el problema de Irina». «Basta», interrumpió el juez con voz seca. «Aún tengo preguntas para los testigos. Llamo al ciudadano Mijail Ivanovich». El tío Misha entró en la sala, y fue evidente que se sentía incómodo. Giraba su gorra entre las manos, se balanceaba de un pie a otro, y al sentarse en el estrado de los testigos, lanzó una mirada culpable hacia Irina. «Usted declaró que vio a la ciudadana Irina en estado de embriaguez alcohólica», empezó el juez. «¿Es cierto?» El hombre dudó. «Verá, su señoría, ya lo dije, pero no pensé mucho en ello. Ese Oleg Petrovich vino, trajo una botella, me dio algo de dinero. Me dijo que su vecina estaba muy mal, que no podía dejar de beber. Me pidió que firmara un papel. Pensé que estaba haciendo algo bueno. Entonces, ¿está seguro de que no vio a la acusada en estado de embriaguez?» «No la vi», admitió el tío Misha bajando la cabeza. «Irina es una buena chica, tranquila. Si hace falta, lo repetiré, porque así fue». «Es necesario», dijo el juez, asintiendo, mientras tomaba notas. Llamaron de nuevo a la tía Galia. Llegó con un pañuelo en la cabeza y los ojos enrojecidos por las lágrimas. Repitió que ella tampoco había visto nada y que estaba dispuesta a testificar una tercera vez, esta vez contra el propio Oleg, confirmando que todo había sido inventado por él. El juez escuchó todo con rostro imperturbable y luego pidió los resultados de la pericia fotográfica. El experto, un joven con gafas, confirmó lo evidente. Las fotografías habían sido manipuladas, las botellas se habían añadido digitalmente, se habían alterado los colores y el contraste. «Ciudadano Oleg Petrovich», dijo el juez finalmente, con voz tan fría como el hielo. «¿Tiene algo que decir en su defensa?» Oleg se puso de pie, las manos le temblaban, la voz se le quebraba. «Su señoría, de verdad estaba preocupado por mi hija. Tal vez mis métodos fueron erróneos, pero quería una vida mejor para ella. La madre no tiene dinero, viven en la pobreza». «Usted falsificó pruebas», lo interrumpió el juez. «Sobornó testigos, manipuló fotografías, calumnió a la madre de su hija. Y todo esto con el único fin de obtener el control sobre los bienes que podrían haber pertenecido a la niña. Eso no es preocupación. Eso es fraude y explotación infantil para beneficio personal». «No fue así. Todo se malinterpretó». «Suficiente». El juez golpeó con el mazo sobre la mesa. «El tribunal se suspende para deliberar. Los materiales del caso se remitirán a la fiscalía para evaluar las acciones del ciudadano Oleg Petrovich, con el fin de iniciar un proceso penal por difamación y falsificación». Todos se pusieron de pie. El juez abandonó la sala. Oleg se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Su abogado le decía algo, pero él no lo escuchaba. Permanecía inmóvil, como una estatua. Irina salió al pasillo, sintiendo un torbellino dentro de sí. Todo temblaba entre el alivio y el vacío. Había terminado. Finalmente, había terminado. Oleg había sido desenmascarado. Sus planes se habían derrumbado, y la corte había fallado a favor de ella. Pero aquella victoria no trajo alegría, solo un cansancio profundo, tan hondo que parecía venir del alma. Irina solo quería recostarse y dormir una semana entera. Sonia la abrazó con fuerza. «Mamá, ganamos». «Sí, cariño», susurró Irina, acariciando el cabello de su hija. «Ganamos». Antonina Fiodorovna se acercó lentamente y apoyó una mano en su hombro. «Bien hecho. Te mantuviste firme». «Gracias, abuela.
Sin ti no lo habríamos logrado. Tonterías, dijo la anciana, haciendo un gesto con la mano, aunque en su mirada se reflejaba una ternura que pocas veces dejaba ver. Solo dijimos la verdad. La verdad siempre se defiende sola. Oleg salió del salón, caminando despacio, encorvado, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Los vio y se detuvo, intentando decir algo, pero Antonina Fiodorovna dio un paso al frente. «Ni se te ocurra acercarte», le advirtió con una voz que no admitía réplica. «Tengo la grabación del intercomunicador donde tú y tu amigo calculan el precio de mis apartamentos. ¿Quieres que eso se agregue al caso? ¿O prefieres irte en mi silencio y no volver jamás?» Oleg la miró, luego a Irina y finalmente a Sonia. Había un brillo de desesperación en sus ojos, pero Irina no sintió compasión. Él había elegido ese destino, el dinero antes que la familia, la manipulación antes que la verdad, el egoísmo antes que el amor. Y ahora pagaba el precio. Se dio la vuelta y se fue. Irina supo que no volvería a verlo, y tampoco quería hacerlo. Aquel capítulo de su vida había terminado. Uno nuevo la esperaba, limpio de mentiras, sin traiciones. Una hora después, el juez regresó. Irina estaba sentada en el pasillo, sujetando la mano de Sonia. El tiempo parecía espeso, como si cada segundo cayera lentamente, arrastrándose. Antonina Fiodorovna estaba cerca, callada, pero su sola presencia bastaba para dar calma. Svetlana tomaba notas en un cuaderno, y de vez en cuando levantaba la vista para dedicarle a Irina una mirada alentadora. Cuando la secretaria anunció la reanudación de la audiencia, el corazón de Irina comenzó a latir con fuerza. Todo se decidiría en ese instante. El juez tomó asiento, repasó la sala y comenzó a leer la resolución con una voz firme, sin emoción. Pero para Irina, cada palabra resonaba como una campanada en el pecho. Tras analizar las pruebas y escuchar a los testigos, el tribunal desestimaba la demanda de Oleg Petrovich y establecía que la menor, Sofía Olegovna, residiría con su madre, Irina. El padre quedaba obligado a pagar una pensión alimenticia equivalente a una cuarta parte de sus ingresos mensuales, y las visitas solo serían posibles con consentimiento de la madre y en su presencia, hasta nueva orden del tribunal. Irina apenas podía creerlo. Había ganado. Sonia se quedaría con ella. Pero el juez continuó. Los documentos del caso serían remitidos a la Fiscalía para revisar las acciones de Oleg Petrovich por posible falsificación de pruebas, difamación y falsificación de documentos. Golpeó el mazo. La audiencia había terminado. Irina abrazó a su hija y por primera vez en meses permitió que las lágrimas corrieran libres. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de libertad. Sonia también lloraba, aferrada a su madre, mientras la sala se iba vaciando poco a poco. Antonina Fiodorovna se acercó y le puso una mano en el hombro. «Ya está. La justicia ha triunfado». «Gracias, abuela», dijo Irina con la voz quebrada. «Sin ti no habríamos...» «Sí lo habrías hecho», la interrumpió la anciana con una leve sonrisa. «Tu hija ha crecido fuerte. Solo necesitaban la verdad». Salieron juntas del tribunal. Afuera seguía lloviznando, pero el aire parecía más limpio, más ligero. Irina respiró hondo. Por fin podía respirar. «Abuela», dijo deteniéndose, «ven este fin de semana. Prepararemos la cena y cenaremos juntas, como antes». Antonina Fiodorovna asintió. «Iré. Tengo que ver cómo está mi nieta». Pasó un mes. Diciembre cubrió la ciudad con su primer manto de nieve. Suave, tímido, pero real. Tras las ventanas del departamento de Antonina Fiodorovna, los copos caían despacio, arropando el patio con un velo blanco. Dentro, el aire olía a pastel recién hecho y a té. Un mantel blanco cubría la mesa.
y el cristal relucía bajo la luz. Irina acomodaba los platos mientras Sonia la ayudaba, alegre. En la cocina, la abuela hacía su magia entre cazuelas. El sonido de los utensilios y el aroma del eneldo llenaban la casa de esa calidez que tanto habían echado de menos. «Mamá», preguntó Sonia con voz bajita, «¿papá ya no va a venir?» Irina suspiró. «No lo sé, cariño, pero si lo hace, no tienes por qué verlo. La decisión del tribunal está de nuestro lado». «No quiero verlo», dijo Sonia con un hilo de voz. «Es una mala persona». Irina la abrazó con ternura. «Es tu padre, y eso no se puede cambiar. Pero tienes derecho a sentir lo que sientes, y tienes derecho a protegerte». Antonina Fiodorovna salió de la cocina con una bandeja de pasteles humeantes. «Basta de tristeza. Hoy celebramos. Estamos juntas, vivas y en paz. Eso es lo que importa». Se sentaron a la mesa. Entre risas, té caliente y anécdotas del barrio, la casa se llenó de una calidez que el tiempo no había podido borrar. Irina las miraba y pensaba en todo lo que habían perdido, y en todo lo que aún podían recuperar. «Abuela», dijo al final, cuando las tazas ya estaban vacías, «quiero contarte algo. Es sobre el testamento». «No quiero tus apartamentos», dijo Irina con una sonrisa tranquila. Antonina Fiodorovna arqueó las cejas. «¿Y eso por qué?» «Porque lo más importante no son los apartamentos», respondió Irina suavemente. «Lo más importante es que volvimos a estar juntas, que Sonia tiene una bisabuela, y yo te tengo a ti. Eso es lo que realmente importa». «Tonterías», replicó Antonina con un gesto de la mano, aunque su voz temblaba un poco. «Los apartamentos de todos modos acabarán en manos de alguien. Que sean tuyos, pero no pienses que planeo morirme pronto, así que no los vas a usar por ahora». «No te preocupes», dijo Irina sonriendo con ternura. «Vive mucho, muchísimo tiempo. Te amamos». La anciana se secó los ojos con un pañuelo, tratando de disimular la emoción. «¿Y por qué están llorando todas?», refunfuñó. «Vamos, déjenme enseñarle a Sonia cómo se hacen los pasteles. La niña tiene que aprender algo útil». «Sí, sí», respondió Sonia, entusiasmada. «La próxima vez que vengamos, los haremos juntas». Irina las observó con una paz nueva en el corazón. Las escuchó hablar y sintió como un calor suave se expandía dentro de ella, borrando poco a poco las sombras del pasado. Oleg había intentado destruir su familia por dinero. Había querido usar a Sonia, manipular la verdad, comprar testigos. Pero había perdido, porque olvidó lo más esencial. Una familia no se sostiene con billetes, sino con amor, confianza y la fuerza de perdonar. Irina sabía que aún quedaban dificultades. El dinero seguía siendo escaso, el trabajo agotador, el apartamento pequeño. Pero ahora tenía algo mucho más valioso. Una hija que la amaba y creía en ella. Una abuela que la había perdonado y la había vuelto a recibir. Y a sí misma, más fuerte, más viva, más libre que nunca. Sonia sacó su cuaderno de la mochila. «Bisabuela, ¿puedo leerte algo?» «¿Un cuento?», preguntó Antonina. «Un trabajo del colegio. Nos pidieron escribir qué es la familia». «Adelante, hija», dijo la anciana, asintiendo. Sonia abrió el cuaderno y empezó a leer con voz clara. «La familia no son solo los que están cuando todo va bien. La familia son los que se quedan cuando todo se complica. Es cuando se perdonan los errores y se da una segunda oportunidad. Mi mamá siempre estuvo conmigo, incluso cuando los demás pensaban que era mala. Mi bisabuela encontró la fuerza para perdonar, y yo entendí que la verdad siempre gana si uno no calla. Familia es cuando todos están juntos alrededor de la mesa, huele a pasteles y cae nieve tras la ventana, y sabes, en lo más profundo, que estás en casa». Antonina Fiodorovna volvió a secarse las lágrimas.
Irina también lloraba en silencio. Sonia cerró su cuaderno y las miró con una sonrisa. La maestra me puso una A, dijo. Dijo que era el mejor texto de la clase. Eres una niña muy lista, susurró Irina, abrazándola con fuerza. Afuera caía la nieve, suave, como un suspiro del cielo. Dentro del apartamento había calor, luz, paz. 3 mujeres de 3 generaciones sentadas alrededor de una mesa, compartiendo silencio, amor y el olor a hogar. Oleg estaba allá lejos, fuera de ese círculo cálido, con sus planes rotos y su soledad recién descubierta. Ellas, en cambio, estaban allí, juntas, con la conciencia tranquila y un amor que ningún dinero en el mundo podría comprar. Irina miró a su hija y a su abuela, y pensó con una sonrisa. Hemos pasado por el infierno, pero seguimos en pie, y mientras estemos juntas, no hay nada que temer. Gracias por acompañarme hasta aquí. Los comentarios son el puente que nos une, y cada me gusta o suscripción nos da fuerzas para seguir compartiendo más historias. Que tengan un día lleno de calidez, y hasta la próxima.